Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Conversaciones en el Garage, hoy dedicado a ética y corrupción. Tenemos aquí en el Garage a Maritza Castro, que es abogada de la Universidad de Chile, es LLM en Harvard y autora del libro Ética Pública y Rescate del Estado. Hola Maritza, gracias por estar con nosotros. Hola Sofía, ¿qué tal? Estoy muy contenta de estar acá en el Garage acompañándote acá en IDEALEX, que veo que te ha ido muy bien. Es 4 años de una buena iniciativa y necesaria en Latinoamérica poder hacer un periodismo independiente. Te felicito. Muchas gracias. En cámara, remoto desde Lima, tenemos al abogado peruano Eduardo Herrera, que es abogado de la Universidad San Martín de Porres, que es penalista, entiendo, y director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción y que además formula planes anticorrupción para empresas y sector privado. Hola Eduardo. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por dedicarnos tiempo desde acá. Sabemos que te tienes que ir luego a algo laboral. Como una pequeña introducción, muy breve, ética y corrupción suelen mirarse como algo lejano. Ética es como el pariente lejanísimo y no muy querido de los estudios de derecho, mientras que corrupción es como algo que le toca a otros. Le toca a otros países, a otros estados, a algunos funcionarios, cuando tenemos claro que como balde de agua fría nos llega que está Odebrecht y Lavallato, está en Chile Soquimich y financiamiento ilegal de campañas, y están las Fuerzas Armadas y Carabineros, instituciones muy respetadas en Chile, y además tenemos que ha habido casos de corrupción en el Poder Judicial, uno muy reciente en Chile y otro ya del año pasado, entiendo Eduardo, en Perú. Entonces, desde ahí quería como partir preguntándole a Maritza sobre un tema que comentamos un poquito antes de esta reunión hace unos días, y que era desde el punto de vista doctrinario, Maritza, háblanos un poco sobre las morales poco convencionales y el utilitarismo. Bien, gracias Sofía por tu pregunta. Para poder responderla, creo que es necesario ir un poquito más atrás para poder entender las morales poco convencionales, que son las típicas de las personas que se realizan actos de corrupción. Y el utilitarismo también, en algún sentido, en cuanto se refiere a buscar las mejores consecuencias. Pero hay una distinción. Entonces, en primer lugar hay que tener claro de que ética y moral son dos palabras, una viene del griego y la otra del latín, y ambas significan costumbres. Entonces, por lo general, incluso cuando uno estudia derecho, le dicen, no, ética y moral es lo mismo, etc. Y si bien tienen una misma raíz etimológica, cuando uno se pone a estudiar estos temas, ya en las clases de ética, en la universidad, te empiezan a distinguir que la moral es como el conjunto de convicciones, de creencias, una actitud que tiene el ser humano frente a la vida, como que se plantea y toma decisiones. Es decir, es algo vivido. En cambio, la ética es la doctrina que estudia esas convicciones buscando lo correcto o lo incorrecto desde un punto de vista reflexivo, es decir, aplicando racionalidad. Y es por eso, por ejemplo, en el utilitarismo, como tú me estás preguntando, la idea del utilitarismo es buscar la conducta que encontrar que es buena, que se justifica la conducta que trae las mejores consecuencias. Entonces empiezan a haber críticas porque dice mejores consecuencias, pero ¿para quién? Entonces cuando tú estás en un grupo corrupto, por ejemplo, en el caso, bueno, tengo que llegar a Chile, no puedo evitarlo, si hay jueces que están haciendo corrupción, las mejores consecuencias para ellos eran ganar 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos en una tarde. Pero esa obviamente es un grupo reducido de 3 personas, y eso obviamente desde el punto de vista de una ética pública no puede entenderse como las mejores consecuencias para el país. Entonces ahí es la crítica que siempre se le hace al utilitarismo.
Otra cosa importante que es bueno destacar cuando estamos distinguiendo ética de moral es precisamente que la ética, es decir, esta doctrina que está reflexionando sobre la moral, dicho de una manera, buscando qué es lo bueno, lo correcto, la ética no es subjetiva. Es decir, tampoco ve el interés propio. Por ejemplo, si yo estoy muy pobre y me encuentro, no sé, 5 millones de pesos en esta mesa que está acá, a lo mejor alguien podría decir, oye, es súper ético, me conviene, salvo mi problema y pago una deuda que tengo. Pero no, porque probablemente este dinero es de otra persona. Entonces hay que buscar no solamente el interés propio, sino que responder si que yo tomara ese dinero o no lo tomara, tiene que ver, es bueno, es aceptable desde el punto de vista universal. Y obviamente, si ahí dice, te lo regalo, Maritza, bueno, ahí sí, pues obviamente es un regalo, porque no hay ninguna contraprestación ilegal entre medio. Pero si esto pertenece a otra persona, obviamente que no es bueno, por mucho que yo tenga una deuda tal vez de 6 millones de pesos y me convenga tomar 5 millones de pesos para solucionar mis problemas. Por lo tanto, la ética siempre está respondiendo sobre lo que es bueno o es malo desde un punto de vista universal. No obstante, las morales poco convencionales se analizan, precisamente porque se hace ética, y se estudian que las personas que por la razón que sean creen que lo que hacen está bueno. Y hay un caso muy frecuente en corrupción, que es el típico caso de concejales que reciben dinero de la municipalidad para hacer cursos de perfeccionamiento y se van a Brasil, se van a una playa a Ipanema. Y se dedican solamente a bañarse, a pasarlo muy bien en ese balneario. Entonces ellos dicen, pero si yo siempre quise ir a Ipanema, ese era el sueño de mi vida. Esa es una moral poco convencional. ¿Por qué? Porque esa persona, por la razón que sea, porque el sueño de su vida, encuentra que eso es correcto. No obstante, las morales poco convencionales no resisten el test de la ética porque no resisten el test de la universalidad. Y por eso es bueno tenerlo en cuenta, porque generalmente estas cosas no se estudian y así nos tenemos estos casos de grave corrupción en el Poder Judicial. Porque la moral poco convencional, al no ser estudiada, permite de una manera u otra que se den estas conductas y que no están resistiendo el test de la universalidad, en el caso público chileno, el test de que se están conductas que son conducentes y concordantes con el bien común. Eduardo, y desde esta mirada, y como lo planteaba Maritza respecto de la ética pública y dio el caso de los concejales en los municipios, todo acto de corrupción pública tiene la otra cara de la moneda, que es un privado corrompiendo, sea una empresa en particular o en nuestro caso los abogados que pagan una coima para obtener algo o trafican influencias. Cuéntame desde tu experiencia cómo ha sido esto. Bueno, yo en principio debo aclarar que no soy tan ceñido a la teoría ni a algunos términos correctos, de repente sea un propio... Por eso te buscamos, por eso te llamamos. Impropio, por eso pido las disculpas del caso, pero... digamos, yo concretamente hablando de los privados, pienso que hay, y de los abogados en concreto, es que nosotros recibimos una educación de lo que se llama filosofía, y muchos estudiantes, de hecho todos los profesionales reciben esa educación desde un punto de vista histórico, ¿no? Teórico, y eso es lo que efectivamente señala Maritza, permite o impide que podamos aterrizar en casos concretos. Entonces, la filosofía histórica de Aristóteles, de Kant, se nos enseña muy jóvenes y no la sabemos apreciar correctamente. Eso sucede que al salir como profesionales, digamos, ya puedan existir algunos defectos de aplicación real porque no tenemos los conceptos fijos más que los históricos, que además no los hacemos propios porque son lejanos, ¿no? Y bueno, ahí influye mucho la educación familiar, que claro, no a veces está impulsada en ciertos valores, pero uno cuando es joven tiende a resistir esos valores y a contraponerse a los mismos. Entonces ahí hay un cúmulo de experiencias que al joven lo confunde más las propias de la edad, y cuando ya sale como profesional a hacer uso de sus herramientas, se encuentra con tentaciones en el mercado, que es lo que me pasó a mí. Entonces, ¿cómo alineo yo obtener mi éxito económico versus mi éxito personal? Y bueno, se empieza la justificación y dice, ok, perfecto, yo tengo que obtener mi éxito económico y de esta manera hago lo que tenga que hacer. Entonces,
los incentivos van a producirse en todos lados. El asunto es qué hace la persona frente a esos incentivos y cómo juega todo este plano teórico, el plano formativo familiar, de cara a las herramientas que tiene una persona. Concretamente los abogados estamos muy mal acostumbrados a tener una vivencia en torno al resultado, ¿no? Entonces ya no es una profesión de medios, sino una profesión de resultados. Y el cliente exige un resultado. Entonces tenemos el resultado, el éxito económico como una meta que tiene que ser obtenida en poco tiempo, porque esa es un poco la influencia de la vida actual, ¿no? Los tiempos son escasos. Entonces, todo este cúmulo de cosas lleva a un escenario perfecto de la corrupción. Ahora, yo trato siempre de desvincular el clásico asunto legalista de la corrupción con un concepto mucho más elevado. La corrupción no necesariamente es el soborno. La corrupción es mucho más que el soborno. En líneas generales y desde mi concepto, implica transgredir una norma no necesariamente legal y no necesariamente escrita para un fin propio, un fin egoísta. Entonces, si yo tengo que subirme a la vereda o al andén para llegar a tiempo a mi destino y eso contraviene alguna regla de tránsito, no me interesa porque ese es mi fin egoísta y salto una regla de convivencia básicamente para eso, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que se dan en la vida real nos llevan a la necesidad de reflexionar y repensar la lucha anticorrupción desde la ética y la moral, ¿no? Ajá. Maritza, dado lo comentado por Eduardo, ¿podrías reflexionarlo desde tu área? Claro que sí. Mi área como abogada, como persona y como estudiante de la ética, efectivamente, lo que me llama la atención es que el ser humano siempre está justificando no sé, la rebelión o en los demás, o los problemas, los clientes, la actuación, porque simplemente esto, bueno, no es tan simple. En el fondo lo que es bueno o lo que es malo requiere un poquito lo que vamos a hablar un poco después, es ver cuál es el modelo, frente a qué modelo respondo si una cosa está bien o está mal. Entonces muchos partimos por la educación a veces de nuestros padres, en el colegio, incluso en el colegio también nos dan educación moral. Entonces el asunto es que el ser humano en la actualidad tiene que ser responsable. O sea, yo escribí este libro precisamente no con un lenguaje jurídico, y no esperando que me leyeran abogados, sino escribiéndolo para las personas, ojalá lo más sencilla posible, porque llega un momento en que el ser humano tiene que ser responsable también de sus creencias. Entonces esto de siempre estar que el otro, que el cura, que mi mamá, que mi papá, que mi profesor, o por último que el presidente de la República, yo encuentro que eso ya no resiste el análisis de los tiempos, en un tiempo en que está toda la información online, todo es muy inmediato. Entonces también educarse también es una responsabilidad de cada uno. Eso es lo que pienso de lo que acabo de escuchar. Pero quisiera llevarlos quizá a un plano un poquito más, y para terminar esta primera parte de las conversaciones, a un plano un poquito más aterrizado. Quisiera enlazar lo que es el factor privado en la corrupción pública. Eduardo, si me pudieras decir cómo acciones concretas, ejemplos, cómo el privado interviene y con su falta de ética provoca corrupción. A ver, yo no soy creyente ni partidario del victimismo. No pienso que, digamos, la persona sea víctima de sus circunstancias, aunque sí influyen. Lo que quería decir con lo anterior era que, claro, hay todo ese rodeo y, bueno, el tema es quién educa a quién y cómo se educa a uno, en principio, y eso es un reto que yo no he sabido encontrar. Ahora,
nuevamente, yo veo el punto desde el aspecto de lo que rodea a la situación o el incentivo que recibe el privado para esto, ¿no? ¿Qué casos concretos se puedan producir desde esa óptica? Bueno, ya son bastante conocidos. En principio, yo creo que existe una carencia de reflexión en torno al privado cuando va a ejecutar y los automatismos que nos llevan a trágicamente o fatalmente a desarrollar una conducta. O sea, yo tengo la experiencia de haber sido abogado litigante por 20 años y lo que me guió a mí para perpetrar ciertos actos irregulares era, digamos, la necesidad de obtener un fin económico lo más pronto posible y que premiar mi éxito de una forma económica. Entonces, había una ecuación perfecta. Hay un juez que tiene una demanda también del mismo incentivo económico, un cliente que exige el resultado, un abogado irreflexivo, estos tres también son irreflexivos, y la ecuación es perfecta. Fuera eso, la carencia de sanción. Entonces, a nadie le importaba, digamos, que esto se descubriera, porque esta es la trágica situación del interés común. ¿A quién le importa que la justicia sea justa? Solamente a aquella persona que la usa. Y a aquella persona que la usa no le interesa la justicia, o sea, no le interesa recibir una sanción justa o un fallo justo, le interesa salir de su problema. Y en ese sentido es bastante práctico decir, bueno, yo tengo que salir de mi problema, ¿cómo hago para salir de mi problema? ¿A quién contrato? Y tengo que hacer lo que tenga que hacer. En ese camino no hay mucha supervisión o regulación, y bueno, más que la regulación que debería existir o la supervisión que debería existir, que es la más indicada, que es la conciencia. O sea, lo que me pasaba a mí particularmente era que yo descansaba o ponía en off mi conciencia, tratando de acallarla en torno a un alineamiento de éxito económico. Entonces, era claro, era consciente, y todas las personas que cometen ese tipo de cosas son conscientes que cometen actos equivocados. El asunto es que la reflexión la callan y siguen el automatismo. Y bueno, así se produce, y en ese camino hemos renunciado a razonamiento crítico, a la reflexión, a todo lo que estamos haciendo ahorita, que es conversar las cosas por los incentivos que se dan en la realidad, ¿no? Ok, vamos a hacer una pausa. Gracias, Eduardo, gracias, Maritza. Volvemos en unos minutos más en Conversaciones en el GRACH, hoy dedicado a ética y corrupción.